Capítulo 16. Los pesos en el fondo de nuestras mentes. Toshinori tembló de pánico y miedo al ver un contacto familiar parpadeando en su teléfono. Gran Torino. ¿Por qué diablos lo estaba llamando? Buscando a tientas en su teléfono, Toshinori corrió rápidamente a la sala de profesores y respondió la llamada. Antes de que pudiera pronunciar una palabra, la voz de su antiguo maestro resonó en la habitación, atrayendo la atención de Cementos al otro lado de la habitación. ¿Vas a decirme quién es tu sucesor o voy a tener que resolverlo por mí mismo? La voz de Torino afirmó a través del teléfono en voz alta, haciendo que Toshinori se estremeciera. Me dijiste en tu carta que habías pasado One for All, pero no vi a nadie usando un poder similar durante el festival deportivo. El pánico de Toshinori rápidamente se transformó en una débil sonrisa, apartando la mirada confundida de Cementos. Rápidamente bajó la configuración de sonido en su teléfono antes de levantar el teléfono hacia su oreja para escuchar la voz gruñona de su antiguo maestro. Hola Gran Torino, no me Gran Torino, Toshinori. ¿Me lo vas a decir o voy a tener que volver a yo mismo y averiguar quién es por mí mismo? Toshinori hizo una mueca al pensar en su antiguo maestro, abriéndose paso por la puerta exigiendo que todos los estudiantes se alinearan para que él los inspeccionara. Ah, sí, su nombre es Midoriya Izuku. Pelo verde y, lentamente se apagó ante el sonido de teclas tocando desde el otro lado de la llamada. El chico que perdió en la primera ronda de la final. ¿Contra el chico con la peculiaridad del lavado de cerebro? Preguntó Gran Torino, mucho más calmado que antes. Toshinori tarareó, notando que Aizawa entraba a la sala de profesores. Sí, es él, se sentía bastante enfermo el día del festival deportivo y no le ha ido bien recientemente, no he tenido la oportunidad de hablar con él cara a cara. Cara todavía. Gran Torino gruñó aparentemente indiferente, claramente ocupado mirando otra cosa, lo que hizo que Toshinori casi quisiera poner los ojos en blanco si no fuera por el hecho de que tenía miedo de que Gran lo viera hacerlo. Mientras no creas que te has equivocado al elegirlo. Todo estará bien, confío en tu juicio, incluso si a veces eres un imbécil. Toshinori volvió a sonreír débilmente ante el ligero insulto, algo feliz de ver que su antiguo maestro no había cambiado durante los años que no se habían hablado. De improviso, miró hacia arriba y vio a Aizawa mirando hacia la computadora de Cementos mientras señalaba algo en la pantalla. Creo que es la persona perfecta para ello, conoce el verdadero significado de lo que significa ser un héroe. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea con solo el sonido de un clic del mouse en el fondo. Bueno. Gran Torino colgó el teléfono y Toshinori dejó caer el teléfono de su oreja a su regazo, suspirando profundamente. Eso fue más aterrador de lo que debería haber sido. Lentamente, se levantó de su asiento y caminó hacia donde Aizawa y Cementos aún se apiñaban alrededor de su computadora. Al notar que se acercaba, Aizawa miró a Toshinori y retrocedió un poco para que él pudiera echar un vistazo mientras Cementos continuaba revisando la lista de solicitudes para los estudios de trabajo del primer año. ¿Cualquier cosa interesante? Preguntó mientras se acercaba. Aizawa se quedó en silencio mientras Cementos hablaba. No más de lo esperado, pero acaba de llegar una solicitud tardía para Midoriya. Toshinori empujó un poco hacia adelante para echar un vistazo solo inexpresivamente al ver el nombre en la lista de Midoriyas. Gran Torino. Bueno, él no espera nada, ¿verdad? Murmuró, inexpresivo, sin ganas de explicar la situación con Midoriya. Izuku esperó pacientemente en el escritorio de Uraraka mientras empacaba sus cosas para el almuerzo. Entonces, ¿a quién planeas hacer una pasantía con Uraraka? Preguntó amablemente mientras ella metía su estuche de lápices en su bolso. Uraraka hizo una pausa y miró a Izuku con una sonrisa. Bueno, desde el festival deportivo, especialmente después de pelear contra Bakugou, he estado pensando mucho en lo que podría hacer para ser más fuerte en las peleas. Izuku inclinó la cabeza mientras le daba una sonrisa ligera pero confusa, pero pensé que tu objetivo principal era convertirte en un héroe de rescate. Lo es. Bueno, ese es el objetivo principal al menos. Comenzó, mirándose la espalda y sin dejar de guardar sus cosas. Pero si quiero ser una especie de héroe decente, necesito ser buena en más de un área de trabajo. Terminó con determinación. Es por eso que he decidido ir a la agencia Gunead, el héroe de las artes marciales.
Oh, ya veo, eso tiene mucho sentido, supongo. Izuku estuvo de acuerdo cuando Uraraka cerró la cremallera de su bolso. Hubo una pequeña pausa entre ellos antes de que Uraraka volviera a hablar. Entonces, Deku, ¿quieres que te ayude con tu nombre de héroe? Preguntó ella, sabiendo muy bien por qué él no había pensado en uno. Izuku frunció el ceño, bueno, estaba pensando en usar a Deku pero hizo una mueca, sin saber realmente qué decir. Uraraka lo miró con comprensión, bueno, creo que Deku sería un gran nombre de héroe. Ella dijo felizmente. No hay ninguna razón por la que no debas usarlo. Izuku la miró débilmente, Ochako, sin desanimarse, le sonrió con confianza, finalmente haciendo que se rindiera. Está bien, lo usaré, dijo con una sonrisa débil. Bueno. Ochako declaró. Vas a ser un gran héroe y lo sé. Izuku sabía en el fondo que todo lo que ella estaba tratando de hacer era aumentar su confianza, pero aún no sabía cómo sentirse acerca de tener un nombre de héroe. De todos modos, continuó Ochako, dándose la vuelta, Ida quiere que te ayude. El escritorio de sus compañeros de clase quedó vacío detrás de ellos. Vaya. Dijo algo sorprendida de que Ida ya se hubiera ido. Izuku se acercó a su amigo, Tal vez ya entregó su formulario de pasantía. Ochako Oed comprendió, antes de girarse para mirarlo. Eso me recuerda, ¿con quién planeas hacer una pasantía, Deku? Izuku se rió un poco y se frotó la parte posterior de la cabeza con torpeza, bueno, yo. De repente, la puerta se abrió de golpe. Hola. Estoy aquí en una posición extraña. Los dos estudiantes héroes saltaron ante el fuerte ruido que hizo el héroe número 1. Olmigot, ¿qué estás haciendo aquí? Izuku preguntó rápidamente, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Necesito tu ayuda, joven Midoriya. Solo tú puedes ayudarme. Izuku se enderezó. Está bien, claro. Se dio la vuelta para mirar a Ochako, que lo miraba con sorpresa. Nos vemos fuera de la escuela más tarde y podemos caminar a mi casa, dijo con una sonrisa antes de seguir rápidamente a All Might y dejar a Ochako en su polvo. Cuando dobló la esquina, siguió a All Might hasta donde se encontraba una de las salas de reuniones privadas. Izuku entró y vio como All Might cerraba rápidamente la puerta y se convertía en una nube de humo, revelando un pequeño poder tembloroso en su lugar. All Might. ¿Está todo bien? Iré directamente al grano, has recibido una oferta de alguien que quiere contratarte. All Might le dijo, temblando de miedo. Confundido por el extraño comportamiento del héroe número 1, Izuku rápidamente preguntó. ¿En serio? ¿Quién es? All Might se acercó a uno de los sofás de la habitación y se dejó caer en él, hundiéndose ligeramente por la comodidad repentina. Es uno de mis antiguos maestros, Gran Torino. All Might comenzó, mirando a Izuku, quien lentamente comenzó a caminar hacia la silla frente a él. Él sabe sobre uno para todos, y enseñó en esta escuela cuando yo era estudiante aquí, aunque solo fuera por un año. All Might hizo una pausa. De hecho, él era mi maestro de salón. Los ojos de Izuku se abrieron en estado de shock. ¿Tu maestro quiere contratarme para una pasantía? Este tipo suena increíble. Chilló de emoción, su fanboy interior salió antes de morir rápidamente. Es una pena que tenga que regalarlo pronto antes de que afecte demasiado mi peculiaridad de Goal. Todos están pasando por tantas molestias y problemas por mi culpa. Izuku fue sacado de sus pensamientos cuando notó que All Might comenzaba a temblar. Me dijo que vio el festival deportivo, probablemente piensa que mi enseñanza es inadecuada. All Might murmuró, temblando de miedo. Izuku frunció el ceño, sintiéndose culpable por el miedo de su mentor, pero eso no fue culpa tuya, es mía por no estar en mi mejor momento durante el evento. Dijo honestamente. All Might levantó la vista desde donde su rostro había estado descansando en sus manos. Está bien, joven Midoriya, comenzó tranquilizándolo, no es tu culpa, estas cosas suceden. No te preocupes por eso. Sonrió sinceramente antes de mirar a Midoriya con preocupación, mirándolo con atención. Aunque, debería preguntar, ¿te sientes bien ahora, muchacho? Izuku hizo una pausa para pensar por un momento. Me siento mejor ahora, gracias, dijo Izuku ofreciendo una sonrisa débil. No era una completa mentira, aunque todavía se sentía un poco enfermo, la comida que había comido después del festival deportivo lo había ayudado mucho.
All Might le devolvió una cálida sonrisa a Midoriya. Es bueno escuchar eso, comenzó antes de ponerse de pie y caminar hacia donde estaba sentado Midoriya. Estaba empezando a sentirme un poco preocupado, pero supongo que fue en vano. Aún así, el héroe se inclinó y envolvió sus brazos alrededor de Midoriya, lo que provocó que el niño se congelara ligeramente por el pánico, sin saber qué hacer. All Might. All Might se apartó del breve abrazo y sonrió cálidamente a su sucesor. Me alegro de que estés bien. Izuku, sorprendido por el repentino e inesperado toque físico, le devolvió la sonrisa. Sin saber qué decir, el niño se sentó en silencio mientras el héroe número 1 sacaba un papel y se lo entregaba mientras volvía a temblar. De todos modos, si eliges ir allí, esta es su dirección. Dijo All Might mientras le entregaba la pieza, que Izuku tomó rápidamente luciendo un poco nervioso por la forma temerosa en que su mentor hablaba de su maestro. Gracias. Caray, qué miedo da este tipo. Aizawa estaba revisando la pila de documentos de pasantía de su clase cuando Snipe pasó. ¿Pasantías de primer año ya? Preguntó a través de su máscara, haciendo que Aizawa tarareara en acuerdo. Sí, y tengo que investigar y averiguar dónde está haciendo una pasantía uno de mis estudiantes. Se desvaneció. Snipe, que ahora estaba al tanto del caso con su clase y sus hábitos, asintió con la cabeza y lo dejó solo. Por mucho que Aizawa intentara ocultarlo, todos sabían que tenía debilidad por su clase. Revisó los formularios de su clase, haciendo una nota mental de la elección de ida de hacer una pasantía en Osu para más tarde, cuando tropezara con el formulario que estaba buscando. Uraraka Ochako. Ciudad de Machida, Tokio. Agencia de Héroes de Batalla. Héroe de Batalla. Gunead. Suspirando, colocó las otras hojas sobre su escritorio y caminó hacia Nessus conectando la oficina con el lado de la sala de profesores. Al entrar, vio que el director tomaba té en su escritorio, quien levantó la vista a su llegada. ¿Y a qué le debo el placer esta vez, Aizawa? Dijo con su voz normal y alegre. Aizawa se acercó a su escritorio y le entregó el papel. Está haciendo una pasantía en la agencia Guneads, la heroína de las artes marciales. Nesu tarareó, dejando su té mientras se estiraba para recoger el periódico. Parece un poco extraño que ella elija hacer una pasantía allí, considerando lo bien que puede usar ese Kagune suyo. Aunque, supongo que todo es parte del acto. Aizawa retiró su mano y la metió en su bolsillo. Eso es si es ella, gruñó. Nesu asintió con la cabeza. Sí, eso es cierto, pero por ahora es nuestra única sospechosa. Volvió a colocar el papel sobre su escritorio antes de tomar su té de nuevo. Eso es a menos que creas que podrías tener más sospechosos para agregar a la lista. Dijo, sorbiendo su té. Aizawa suspiró. Podemos descartar a los niños con peculiaridades de mutación, los altos y Mineta. Eso deja al resto de ellos. Aunque, estaban en la zona de derrumbe. Nesu deja su té, escuchando atentamente lo que su compañero de trabajo tenía que decir. No estoy seguro de lo que sucedió allí, pero estoy seguro de que si Midoriya también hubiera estado allí, habría seguido a Todoroki hasta el centro de la USO. Nesu asintió en comprensión pero permaneció en silencio, permitiendo que Aizawa continuara. Por lo que he visto, Uraraka y Midoriya han sido bastante compañeros desde el comienzo del año, más aún desde el ataque, nunca parecen dejar el lado del otro. Nesu tomó un sorbo de su té, ¿y estás seguro de que no es solo el comienzo de una especie de romance adolescente? Aizawa miró a Nesu decepcionado, sin poder decir si estaba hablando en serio o no. No lo sé, pero tampoco sé lo que está pasando. Nesu suspiró y volvió a colocar su té antes de apartarlo ligeramente para mirar su papeleo nuevamente. Por mucho que dude del hijo del héroe número 2 en el villano en cuestión, los agregaré a los 3 a la lista de sospechosos con Uraraka. Supongo que durante las pasantías estarás rondando su ubicación. Preguntó Nesu. Aizawa asintió en respuesta. Sí, la nueva rutina que parecían haber establecido desde el comienzo del año escolar está a punto de volver la próxima semana. Aizawa hizo una pausa, antes de abrir los ojos al darse cuenta. ¿No crees que es el trabajo que hacen en el curso de héroe lo que ha causado el aumento de asesinatos? Nesu hizo una pausa. Para ser honesto contigo, yo mismo comenzaba a preguntarme eso. Aizawa hizo una mueca.
Si las pasantías no nos brindan ninguna información, comenzaré a reformar las lecciones para incluir menos trabajo físico. Comenzó Nezu, este es un juego difícil de jugar, Aizawa, no podemos suspender todas las lecciones del curso de héroe para todos, ya que generaría demasiadas preguntas. Los medios no pueden enterarse de nuestro pequeño problema. Aizawa asintió en silencio antes de volverse para salir de la habitación, te mantendré informado. Con eso, salió de su oficina, hundiendo su rostro en su arma de captura mientras miraba por la ventana hacia el frente de la escuela. Notando que tanto Midoriya como Uraraka caminaban juntos alejándose de la escuela por el final de los caminos. La situación realmente comenzaba a poner tensión en la escuela de la OA. Después de que All Might le entregó temblorosamente a Izuku el papel con la dirección de este héroe, rápidamente caminó hacia la entrada de la escuela para alcanzar a Ochako. Hizo una leve mueca ante la conversación que había acordado tener con ella esa mañana, cuando Agakure se abalanzó sobre él y le rodeó el cuello con los brazos felizmente, hablando sobre el tiempo que habían pasado después del festival deportivo. Si no fuera por el hecho de que Ochako también sabía lo que había estado haciendo, y había estado en su casa al día siguiente para ver si estaba bien, habría asumido que estaba celosa. Aunque eso no importaba ahora, esperaba respuestas sobre su extraño comportamiento hacia su compañero de clase. Izuku ni siquiera sabía cómo sacar el tema o siquiera mencionar lo que había sucedido. Agakure lo chantajeó y, aunque la tenía en un punto muerto, no quería involucrar a Uraraka. Ella ya estaba en suficientes problemas con solo saber sobre él y mantenerlo en secreto. Si él le contaba sobre el topo en la escuela y tenía que mantenerla callada para salvar su propio pellejo, se metería en muchos más problemas que no denunciar a un villano. Se metería en problemas por permitir que continuara el peligro para todos en UA. Dios, pensó, en momentos como este se odiaba a sí mismo por ser tan cobarde y no entregarse. Podía resolver todo en cuestión de minutos, pero no tenía demasiado miedo de ir al Tártaro, demasiado miedo de cuando su madre pensaría, demasiado miedo de lo que All Might haría con él. Sería tan fácil simplemente entregarse, caminar hasta la oficina del personal y decirle a su maestro de aula: oye, soy el asesino en serie que te hizo esa cicatriz. Uraraka nunca tendría que saber lo que estaba haciendo si se diera la vuelta ahora. Oye, Deku. ¿Qué quería All Might de ti? La alegre voz de Ochako lo sacó de su oscuro tren de pensamientos, haciéndolo saltar cuando vio a su amiga saludándolo mientras corría hacia él. Oh, me llamó para decirme que alguien me dio una oferta de pasantía. El rostro de Ochako se iluminó de sorpresa ante la noticia. Oh, en serio, son buenas noticias. ¿Quién era? La pareja continuó conversando sobre temas ligeros en su viaje a su casa, ambos reconocieron en silencio el acuerdo de no mencionar nada más hasta que llegaran a su casa. Cuando se acercaron a los escalones que conducían a su apartamento, ambos se quedaron en silencio. El aire entre ellos de repente se volvió incómodo y tenso. Cuando su apartamento apareció a la vista, Izuku buscó en su bolsillo y sacó sus llaves. Abriendo la puerta, entró, manteniéndola abierta para Uraraka detrás de él mientras se quitaban los zapatos. Mamá, estoy en casa. Traje a un amigo, gritó Izuku, obteniendo nada más que silencio a cambio. Rápidamente olfateó el aire para ver si podía olerla. Bien, ella no está aquí, murmuró para sí mismo en voz alta. La pareja caminó en silencio hacia su habitación, donde ambos arrojaron sus bolsas al suelo antes de moverse para sentarse en su cama. Una vez que se sentaron, Ochako cruzó las piernas y se giró en su cama para mirarlo. Hubo un momento de silencio antes de que ella hablara preocupada. ¿Estás bien, Deku? Preguntó preocupada. No vi nada en las noticias, y cuando llegué el día después del festival deportivo, tu madre dijo que habías estado en cama todo el día porque no te sentías bien. Izuku parpadeó sorprendido, sin esperar que esa fuera la primera pregunta que hizo. Oh. Sí, estoy bien. Hizo una pausa con aire de culpabilidad y apartó la mirada levemente. Me comí a alguien que ya había sido asesinado. Ochako asintió comprensivamente, pero ¿por qué pareces mucho más afectado de lo normal? Se detuvo antes de hacer una mueca por lo irreflexivo que sonaba lo que había dicho, haciéndolo sonar como si no le molestara la gente que mató y comió. Lo siento, no quise acusarte de que no te importa, yo.
Izuku hizo una mueca, mirando a Ochako sintiéndose herido por sus palabras, incluso si no las había querido decir de esa manera. Está bien, lo interrumpió, queriendo terminar con todo esto antes de que su madre llegara a casa. Izuku respiró hondo y se estremeció antes de volver a mirar a Ochako, que lo miraba con preocupación. Algo sucedió y terminé entrando en pánico y atacando a un héroe, dijo con aire de culpabilidad, suspirando profundamente mientras se miraba las manos. Uraraka jadeó, ¿qué? ¿Quién? No había nada en las noticias al respecto. Izuku se sentó en silencio, respirando profundamente mientras trataba de calmarse. Al darse cuenta de su estado de pánico, Uraraka se inclinó ligeramente hacia adelante y colocó su mano frente a él, sin saber si ella debería tocarlo. Deku-kun. Fue Aizawa-sensei. Ochako se congeló, sus ojos se abrieron como platos en estado de shock. ¿Qué? Susurró en estado de shock, sus ojos se abrieron dramáticamente. Izuku se acurrucó sobre sí mismo. Dejé esa cicatriz en su rostro, la nueva y fresca en su mejilla. Murmuró. Oh Dios, Deku, él no me vio. Usó su peculiaridad conmigo, pero logré escapar, ahí es donde se hizo esa cicatriz. Ochako miró a Izuku en estado de shock, las lágrimas comenzaron a formarse lentamente en sus ojos y se movió hacia adelante para llevar a su amiga un abrazo reconfortante. Izuku inmediatamente se puso rígido por el contacto antes de relajarse un poco lentamente. Deku, eso es tan aterrador. Dijo tambaleándose mientras Izuku movía lentamente su mano para acariciar torpemente la espalda de su amigo. Lo siento, murmuró, sus ojos recorriendo el borde de su alfombra, apartando la mirada de Ochako. No quise preocuparte. Ochako permaneció en silencio, solo acercando a Izuku a su abrazo, sabiendo muy bien que no aceptar sus disculpas no los llevaría a ninguna parte. Al menos estás bien, le susurró. La mano de Izuku se detuvo en su espalda por un segundo antes de bajar la cabeza junto a la de ella para consolarla, tarareando a cambio. Se sentaron así en los brazos del otro en silencio durante unos minutos, empapándose de la comodidad del otro antes de que Ochako se apartara de él, dejando a Izuku sintiéndose un poco decepcionado por la pérdida de contacto. Incluso si lo hacía sentir incómodo, para empezar antes de acostumbrarse. Deku, hay algo que ha estado en mi mente desde esta mañana. ¿Qué? Ochako tragó saliva, ¿de qué estaba hablando Agakure cuando dijo que disfrutaba estar contigo esta mañana? Izuku se tensó lentamente mientras trataba de pensar en una respuesta adecuada que protegiera a su amigo de lo que sea que estaba planeando esa chica. Hizo una pequeña pausa, dándose cuenta de que mentir no le haría ningún favor. Su único amigo que sabía la verdad sobre él lo descubriría al instante. No puedo decirte. Uraraka se recostó sorprendida. ¿Qué? ¿Por qué? Deku, te dije que resolveríamos cualquier cosa juntos. No, esto es algo diferente, Uraraka. No puedo decírtelo, podría ponerte en peligro. Uraraka frunció el ceño, cada vez más enojada por el constante rechazo de su amiga a sus ofertas de ayuda. ¿Qué? ¿Y no crees que no estaba en peligro antes, sabiendo acerca de tu peculiaridad de Goula? Susurró enojada, asegurándose de que nadie más pudiera saber de lo que estaban hablando. Izuku le devolvió el ceño. Esto es diferente, Uraraka. No tiene nada que ver con mi peculiaridad de Goul. Si te lo digo, te meterás en más problemas que simplemente no denunciar a un villano. Declaró serio, sin permitir que ella lo interrumpiera. Uraraka se dejó caer mientras su rostro se relajaba en algo más preocupado, esperando incómodamente a que continuara. Izuku suspiró profundamente y se frotó el cansancio de los ojos. Se sentía tan cansado, solo quería que toda esta locura se detuviera para poder relajarse y no tener que preocuparse por esas cosas. Un ataque de ira profunda hierve a fuego lento en las profundidades de su mente donde normalmente residía. Si tan solo no hubiera confiado tanto en la primera persona que había decidido mostrarle felicidad en años, nada de esta mierda hubiera pasado. Levantó la vista de sus manos hacia su único amigo. Todavía no podía entender por qué ella no lo había entregado a la policía. Solo ten cuidado con ella. No necesitas preocuparte, trataré mal con ella a tiempo. Ochako asintió con la cabeza con cautela. Haces que suene como si pudieras comértela. Ella se rió nerviosamente causando que los ojos de Izuku se oscurecieran. Si eso es lo que se necesita para tratar con ella, entonces que así sea.
No dejaré que cause más problemas. Ochako pasó el resto de la noche tratando de imaginar qué había hecho su compañero de clase para provocar una reacción tan oscura y siniestra en su amiga. Ella inconscientemente comenzó a distanciarse de la chica invisible. Su cuerpo invisible mirando desde la distancia lentamente comenzó a ponerla nerviosa, lo que provocó que Uraraka comenzara a evitarla lentamente. Al día siguiente en la escuela, Ochako vio que la incómodamente alegre niña comenzaba a hablar con Midoriya nuevamente. Solo para que él la empujara con dureza cuando nadie estaba mirando y la mirara con todo el odio en su corazón. Un odio que solo había visto mientras él hablaba de la chica que una vez había intentado asesinarlo. La mirada que le dio a la chica invisible le recordó cómo actuó durante el ataque a la USG mientras cortaba y desgarraba a los villanos que tenían la intención de matarlos. Era como si no tuviera miedo de hacer eso de nuevo para protegerlos. Los destellos de sangre y gritos plagaron su mente desde ese día. Era seguro decir que Ochako nunca volvería a ver a Agakure o Midoriya de la misma manera. Capítulo 17. Revelaciones. Los días pasaron lentamente y pronto llegó el momento de que la clase 1 comenzara sus prácticas. A medida que pasaban los días, Izuku se preocupó cada vez más por su compañero de clase Ida, después de escuchar que había elegido tener su trabajo y estudio en Osu. El mismo lugar donde su hermano había sido dado por muerto. No alivió sus nervios ante su creciente hambre de sangre. Cuando su clase llegó a la estación de tren más cercana, Aizawa-sensei esperó a que entraran a la estación para poder hablar con ellos antes de que todos se fueran. Todos tienen sus disfraces de héroe con ellos, ¿verdad? Gritó sordamente, por encima de los sonidos de los trenes cercanos que se movían. Sí, sensei. Aizawa asintió con aprobación. Bien. Ahora, recuerda que legalmente no tienes permitido usar tus disfraces de héroe en público a menos que tengas permiso para hacerlo de un prohéroe. Y por favor compórtate y no los pierdas. Terminó con un suspiro antes de dejando que su clase se fuera hacia sus trenes. Te tengo. Sí señor, hable correctamente. La clase rápidamente se despidió burbujeantemente antes de que todos se fueran por caminos separados a sus trenes. Izuku y Ochako estaban uno al lado del otro cuando Ida pasó junto a ellos en dirección al tren a Osu. Oye, Ida, ¿estás bien? Comenzó Ochako antes de ser interrumpido. Estoy bien, no necesitas preocuparte por mí. Preocúpate de tus propias prácticas, respondió rápidamente con un limo apretado antes de alejarse rápidamente, dejando a Ochako e Izuku viendo su espalda alejarse con preocupación. Izuku frunció el ceño con preocupación. Estoy preocupado por él, escuché que estaba haciendo una pasantía en Osu, murmuró para que solo Ochako lo escuchara, quien lo miró a su lado. ¿Quieres decir dónde atacaron a su hermano? ¿No crees? Se detuvo cuando Izuku asintió ante el pensamiento no dicho. Solo espero que no sea tan estúpido como para hacer algo, respondió antes de suspirar. Ochako asintió a su lado. La pareja caminó hacia sus trenes separados, no antes de que Ochako le diera un rápido abrazo de apoyo a Izuku, para gran sorpresa de Mineta, antes de que se despidieran mientras sus trenes aceleraban en diferentes direcciones. Cuando su tren salió de la estación, Izuku caminó hacia un asiento cercano en el vagón vacío y abrazó su estuche de disfraces. Se preguntó qué les depararía esta pasantía a todos. El viaje en tren no duró mucho, solo media hora de tiempo para que la mente de Izuku reflexionara sobre cómo conseguiría algo para comer sin que sospechara con el cambio de ubicación. Iba a necesitar un poco de planificación, honestamente debería haber planeado esto con anticipación. Mientras los sonidos del viento golpeando el tren bala pasaban zumbando, tomó nota de todos los diferentes factores que podrían afectar el desarrollo de esta semana. Lo más probable es que necesitara curarse menos de lo normal, teniendo en cuenta que no iba a hacer entrenamiento de héroe todos los días y que Bakugou lo volara por los aires. Si bien las explosiones de Bakugou usarían mucho por sí solas, a menos que usara su guantelete contra él, como esa vez, las heridas y la cantidad de curación en el transcurso de 2 semanas se acumularían considerablemente. Ahora tenía una semana entera lejos de esa forma de entrenamiento de héroe. Por otra parte, romperse los huesos con One for All también le costó mucho. De cualquier manera, menos curación significaba que el tiempo entre comidas se extendería.
Sin embargo, no estaba seguro de qué tipo de entrenamiento se produciría esta semana. Había hecho una pequeña cantidad de investigación sobre el héroe que iba a conocer solo para quedarse prácticamente en blanco, lo cual fue genial. Izuku suspiró en su asiento cuando su tren se acercó a su parada. Cuando el tren llegó a la estación, se levantó rápidamente y caminó en dirección a la dirección que le habían dado. La caminata lo lleva a través de un polígono industrial oscuro y vacío antes de que finalmente se encuentre con el edificio que estaba buscando. El exterior del edificio tenía un letrero torcido en el frente que decía bienvenido, y cuando Izuku cruzó la calle hacia donde se encontraba el edificio, un olor asqueroso golpeó sus sentidos. Izuku hizo una mueca ante el olor pútrido. Haciendo una mueca ante el horrible olor, Izuku respiró hondo, tratando de no tener arcadas, antes de llamar a la puerta y abrirla. Hola. Soy Izuku Midoriya de la escuela secundaria A, espero con ansias. Izuku tuvo que taparse la boca con la boca para evitar que vomitara por el horrible olor. En el piso frente a él había una pila asquerosa de un líquido rojo de olor desagradable, que por el olor probablemente era ketchup, asqueroso. Junto a la pila de ketchup había una hilera de lo que parecían salchichas. Cualquier cosa que estuviera relacionada con las verduras siempre olía peor. Y ciertamente había una persona viva sobre la pila de ketchup. Izuku rápidamente sujetó su mano sobre su ruido tan discretamente como pudo mientras miraba a la persona que yacía en el suelo. Observó a la persona en la pila de ketchup en silencio, esperando que se levantara con una mueca constante en su rostro por el horrible olor. Después de lo que probablemente fue unos segundos, el cuerpo sobre el que se encontraba se sacudió antes de que su cabeza se moviera rápidamente hacia él. Estoy vivo. Declararon, de quien Izuku estaba empezando a dudar si era la persona adecuada con la que estaba destinado a reunirse. Me di cuenta de eso, murmuró mientras retiraba lentamente su mano de su nariz, mientras trataba de no dejar que sus ojos se humedecieran demasiado. Cuando el anciano se levantó de la pila de salsa de tomate y comenzó a limpiar la pila de salsa de tomate y salchichas, para placer de Izuku, miró al hombre confundido. Entonces, ¿eres Gran Torino? Estaba destinado a encontrarme con él aquí. Izuku se quedó dormido cuando el hombre agarró su estuche de sus manos y comenzó a limpiar el exterior también, para su disgusto. Oye. Ese es mi. Entonces, ¿cuál es tu nombre, chico? El anciano interrumpió mientras continuaba limpiando su estuche de disfraz de héroe con el agua de fermentación de ketchup. Es Izuku Midoriya, gruñó molesto. El anciano hizo una pausa y miró al niño. ¿Cómo te llamas? Repitió con una cara de aspecto derpy, haciendo que Izuku suspirara de frustración. Genial, estaba con un loco. Dije que es Izuku Midoriya, dijo mucho más fuerte esa vez, tratando de sonar claro. El anciano simplemente continuó con su sonrisa pícara antes de caer de culo en una burbuja de agua, haciendo un horrible sonido de chapoteo. La acción hizo que Izuku pusiera los ojos en blanco antes de sacar su teléfono para llamar a All Might y decirle que estaba con un loco. Justo cuando comenzó a teclear en su teléfono, escuchó los sonidos de su estuche siendo abierto detrás de él, lo que hizo que se volviera rápidamente a lo que estaba sucediendo con su caso. ¿El qué? Así que este es tu disfraz de héroe, ¿no? No está mal, aunque podría ser mejor. El cambio en la voz del anciano se notó al instante, el viejo despiadado se había ido y había un anciano aparentemente más serio. Al menos su edad no había cambiado, pero con la experiencia de Izuku de cosas que sucedían inesperadamente, no iba a dejar de lado esa idea por ahora. Izuku estaba atónito sobre qué decir, qué se suponía que debía decir. ¿Por qué no me lanzas un puñetazo de uno para todos? Quiero ver hasta dónde tienes algo en términos de poder. Teniendo en cuenta que no te vi usarlo ni una vez en el festival deportivo. Decir ¿estaba loco? El anciano lo miró con impaciencia, y bien. ¿Qué estás esperando? Pero señor, Izuku se quedó dormido cuando el hombre, ahora asumiendo Gran Torino, lo miró. No aceptar ninguna de las negativas por respuesta. Izuku hizo una mueca ante la idea de posiblemente romper algo en su casa y posiblemente matar al viejo héroe frente a él. Está bien, comenzó con cansancio mientras se quitaba la chaqueta de la escuela antes de colocarla a un lado, cargando One for All en su brazo. Espero que estés listo.
Izuku dejó que su puñetazo volara por el aire hacia el héroe, causando que las bolitas de papel y la basura de la habitación salieran volando. Cerró los ojos, asustado de golpear al anciano. Mientras lo hacía, escuchó el sonido de un pequeño motor a reacción rebotando detrás de él antes de que lo patearan en la espalda contra el suelo. El viejo héroe ahora de pie sobre él. Su brazo, que previamente se había roto ligeramente por la fuerza del golpe, comenzó a sanar lentamente de nuevo. Así que naciste con una peculiaridad curativa, supongo. Interesante. Los ojos de Izuku se abrieron ante la observación y rápidamente asintió con la cabeza ante la declaración falsa. Ah, sí lo era. Pero era tan débil que ni siquiera me di cuenta hasta que obtuve One for All. Gran Torino saltó de la espalda del niño y caminó alrededor de él. Débil, ¿verdad? Supongo que One for All ya lo ha aumentado bastante en ese caso. Impresionante. Izuku asintió levemente mientras el héroe se acercaba a su estuche de héroe antes de dárselo a patadas. Cámbiate. Si bien es bueno que tu peculiaridad original pueda curar tus huesos rotos en un tiempo asombroso ahora, no serás de ninguna utilidad si te desmayas por el uso excesivo de la peculiaridad antes de que hayas derrotado a tu oponente. Tenemos trabajo que hacer. Izuku agarró el estuche mientras se deslizaba frente a él con una pequeña sonrisa. Supuso que sería una pérdida de tiempo si no se tomaba esto en serio, aunque no quisiera tener uno por mucho más tiempo. Sí señor. Es Gran Torino. Correcto. De vuelta en la OA, el detective Tsukauchi había decidido hacer una parada rápida para discutir el caso secundario del ataque a la USG en el que había estado trabajando. Lo siento por aparecer inesperadamente, espero que no te importe. Saludó a su viejo amigo, All Might en su forma Toshinori Yagi. El héroe número 1 lo despidió con una sonrisa mientras colocaba las dos bebidas que había conseguido para ellos. Está bien, ha pasado un tiempo desde que hablamos correctamente en el café hace unos meses. Tsukauchi asintió con una sonrisa, sí, lo ha hecho, ¿cómo está tu sucesor de todos modos? Yagi rió levemente, lo está haciendo muy bien. Ha recorrido un largo camino desde la primera vez que lo conocí, comenzó con una pequeña sonrisa. No estuvo muy bien en el festival deportivo, pero durante las lecciones en la escuela, está brillando por encima del resto. No podría estar más orgullosa. El detective tarareó en acuerdo, antes de hacerle una pregunta al héroe en un tono más relajado. ¿Cómo están él y sus compañeros después del ataque a la USG? Yagi suspiró levemente y bajó su taza. Todos parecen haberse recuperado mentalmente de eso, afortunadamente, incluido Todoroki, que quedó atrapado en medio de eso. Aunque, nunca se puede estar seguro con los niños. Tsukauchi asintió en silencio, permitiendo que el héroe continuara. Parece como si ninguno de los estudiantes estuviera al tanto del Ghoul haciendo estragos en la zona de las ruinas. He leído todos sus relatos de los archivos policiales y todos mencionan estar con otro estudiante. Tsukauchi asintió sombríamente, ya veo, hizo una pausa, sobre el tema del ataque de la USG, tengo algo de lo que quería hablarte con respecto a uno de los villanos detenidos. Más específicamente, el llamado Nomu. Yagi bajó su taza sobre la mesa, ¿te refieres a ese tipo con aspecto de pájaro? El detective asintió y frunció el ceño. Hicimos algunas pruebas de ADN con la esperanza de obtener algún tipo de resultado. Desafortunadamente, los resultados fueron más de lo que esperábamos. El cuerpo de Nomus parecía estar compuesto de múltiples hebras de ADN, en su mayoría provenientes de un tipo que solía participar en un anillo de lucha clandestino hace un año antes de que desapareciera. El detective suspiró y se pasó las manos por el cabello, mientras el héroe número 1 escuchaba en silencio. Sus ojos muy abiertos por la sorpresa ante los nuevos detalles. Tratamos de comunicarnos con él, pero no responde a ninguno de nosotros. Como si estuviera programado para hacerlo o algo así. Es como si alguien hubiera combinado a varias personas para crear un monstruo con el objetivo de matarte. Tsukauchi miró al héroe número 1 con una pequeña mueca. All Might se recostó horrorizado mientras su amigo le explicaba la situación. Con eso y el hecho de que dijiste que tenía múltiples peculiaridades, solo puedo pensar en una persona que pueda hacer cosas así. Yagi se dejó caer en el sofá detrás de él, lleno de miedo, no puede ser.
El detective solo pudo asentir levemente mientras tomaba un largo sorbo de su té. All for One, técnicamente, esto es una fuga de información, pero pensé que te lo debía a ti para hacértelo saber. Tenía la sensación de que él estaba detrás de esto, pero simplemente no quería mencionar la posibilidad. Yaji asintió humildemente, petrificado ante la idea antes de que el detective volviera a hablar. Pero Yaji me hizo pensar, si la repentina aparición de los Ghouls el año pasado realmente está relacionada con la Liga de Villanos, incluso si ellos mismos no lo hacen. Sabe, All for One podría estar tratando de obtener la peculiaridad por sí mismo. Todos sabemos que es el tipo de persona que juega con las personas antes de usarlas. Los ojos de Yaji se abrieron dramáticamente ante la perspectiva imprevista mientras el detective continuaba. Yaji, si esto es cierto, y el sospechoso realmente es miembro de la UA, tengo miedo de decirlo, pero no creo que el ataque de la USG sea la última vez que la Liga de Villanos ataque esta escuela. Yaji rápidamente colocó su taza sobre la mesa antes de levantarse y mirar horriblemente a su amigo. Tenemos que decírselo a la gente del caso Ghoul al instante. A medida que pasaban los días de la pasantía, Gran Torino le enseñó lentamente a Izuku cómo usar One for All sin romperse los huesos a través de prueba y error. El entrenamiento no fue tan dañino como Izuku había pensado inicialmente, pero la cantidad de veces que lo habían pateado contra el suelo ciertamente comenzaba a molestarlo. Sin embargo, finalmente valió la pena, ya que Izuku rebotó usando One for All solo, sin dañar ninguna parte de su cuerpo o tener que invocar su peculiaridad de Ghoul. Solo le tomó un poco de tiempo darse cuenta de cómo se suponía que One for All debía usarse. Sus habilidades curativas de su peculiaridad de Ghoul funcionaron en todo su cuerpo, ¿por qué no One for All? La oleada de energía y libertad que sintió por la peculiaridad fue casi suficiente para que se olvidara por completo de su peculiaridad de Ghoul. Si tan solo pudiera sobrevivir con comida humana. Al menos este ritmo, si no tuviera que usar su Kagune o curar huesos importantes, sobreviviría la semana sin comer. Ese solo pensamiento fue suficiente para calmar los nervios de Izuku. Justo cuando el día comenzaba a llegar a su fin, mientras Izuku planeaba prepararse para ir a la cama, Gran Torino irrumpió por la puerta. Ponte tu disfraz, ¿dónde vas a la fase 2? Dijo con una amplia sonrisa. Izuku miró a Gran Torino con sorpresa. ¿A dónde vamos? Gran Torino solo sonrió, no quiero que adquieras ningún mal hábito de mí usando uno para todos, tienes que salir y aprender a pelear por tu cuenta. Izuku tragó saliva con preocupación y miró el calendario, sé bien. Solo quedaban 3 días de esta pasantía. Tendría que tener cuidado con quién se enfrentaba. Izuku miró su mochila que contenía su sudadera con capucha de emergencia, me quedo con eso, por si acaso. Por aquí no hay mucha actividad de villanos, así que tomaremos el tren a la ciudad de Shibuya. La población es mucho más densa allí, por lo que tendremos una alta probabilidad de encontrar alguna actividad de villanos. Ciudad de Shibuya, Tenemos que pasar por Osu para llegar aquí, me pregunto cómo estará Airidas. Deberías tener más cuidado, Mancha, con quien atacas. Todavía no tenemos un médico en nuestro equipo. La habitación estaba oscura y húmeda cuando Stein the Hero Killer y Shigaraki, líder de la Liga de Villanos, se enfrentaron en medio de su bar. Shigaraki agarró su hombro sangrante de aquí, la mancha había perforado previamente su cuerpo con su cuchillo dentado táctico. Si no me anduvieras secuestrando por las calles, no te hubieras metido en esta situación. El asesino de héroes miró sombríamente a Shigaraki, lo que provocó que se rascara el cuello irritado. Solo quiero que te unas a mi liga, serías un activo poderoso para nosotros. Y con los otros minions que planeo tener en mi liga, seremos imparables. Stein deslizó su cuchillo más cerca del cuello de Shigaraki. No quiero estar en LOL, tus pequeños sueños me repugnan, dijo claramente, mientras la mano de Shigaraki rápidamente se estiraba para agarrar el cuchillo del asesino, desintegrándolo lentamente. No necesito convicción, ¿a dónde voy? Voy a tener todo el poder, contigo, ese maldito caníbal, y todos los demás. Vamos a acabar con esta miserable sociedad. Stein rápidamente soltó el cuchillo en estado de shock a Shigaraki rápidamente antes de mirarlo con cautela. Oh, sí. ¿Y quién es este caníbal que planeas contratar?
dijo Stein, apartando lentamente los ojos del montón de óxido en el suelo. Shigaraki comenzó a rascarse el cuello como un maníaco mientras sonreía locamente debajo de su máscara. De Bloody Stein. ¿Quién no querría a un jugador como él en su equipo, dando vueltas y comiéndose a todos los que ve? Stein frunció el ceño, no le gustaba como los medios habían llamado a ese monstruo tan parecido a él. Estás incluso más loco de lo que pensaba, yendo tras ese monstruo. El rostro de Shigaraki se oscureció mientras se rascaba el cuello más rápido, ignorando su hombro sangrante. Lo odio, los medios hablan de él casi tanto como All Might en estos días, afirmó mientras copos de células secas de la piel caían al suelo. Él recibe toda la atención por matar a unos pocos escoria de mala vida cuando podría ser mucho más. Stein se apartó un poco del maníaco psicótico que estaba delante de él. Quiero la atención que recibe. Quiero que todos me vean desmoronar el mundo. Stein se movió incómodo ante el psicópata frente a él. Ese monstruo es más que un asesino despiadado que mata a todos los que ve, Shigaraki. Dijo con calma. Shigaraki hizo una pausa y apartó la mano de su cuello mientras se giraba para mirar al asesino de héroes. Stein continuó, puede andar comiendo a sus víctimas, pero no lo hace sin razón. Frunció el ceño, molesto por los malentendidos del hombre infantil. Es calculador, es inteligente. La policía sabe de él desde hace más de un año y aún no lo han atrapado. El rostro de Shigaraki se oscureció, no me importa, quiero que se una. Stein metió los cuchillos que le quedaban en sus bolsas. No quiero quedarme y seguir a un niño sin dirección, nuestros objetivos fundamentalmente se oponen entre sí. Si bien tus motivos son débiles, creo que podrías hacer algo grandioso. Así que te dejaré vivir. Sin embargo, Stein hizo una pausa, si tu condena no resulta como a mí me gusta, volveré para matarte. Shigaraki dejó caer sus manos y se giró para mirar a Kurohiri. Estoy aburrido. Kurohiri lleva esta basura a donde pertenece. Stein inclinó la cabeza, y asegúrate de llevarme de regreso a la ciudad de Osu, tengo algunos asuntos pendientes allí. Cuando el tren de Izuku llegó a la ciudad de Osu, el sol ya había comenzado a ponerse. Izuku suspiró mientras miraba la ciudad con la cara en la palma de la mano. Gran Torino, al escuchar su suspiro, lo miró. ¿Por qué estás resoplando, chico? Izuku se incorporó, se alejó de la ventana y se dejó caer en su asiento. Uno de mis amigos está haciendo una pasantía en esta ciudad, estaba actuando un poco raro la última vez que lo vi. Me pregunto cómo le va. Gran Torino miró hacia arriba y más allá de Izuku hacia el horizonte de la ciudad que se desvanecía. Está haciendo una pasantía con un héroe profesional, estoy seguro de que estará bien. Izuku suspiró. Sí, eso espero. Oye, ¿eso de allí es un incendio? La voz de un civil lo interrumpió de repente, haciendo que tanto él como Gran Torino se levantaran rápidamente de sus asientos para mirar más de cerca. Cuando Izuku llegó a la ventana, se quedó boquiabierto por el miedo. ¿Qué demonios? La ciudad de Osu estaba ardiendo. Izuku sintió que Gran Torino se movía a su lado, preparándose para bajarse del tren y ayudar cuando algo chocó contra el borde del tren. El tren de repente se inclinó hacia un lado y se detuvo de golpe en el objeto grande que había abordado el tren. Cuando el repentino levantamiento de polvo se asentó, un gran Nomu quedó en su lugar. Mierda, Gran Torino maldijo, reconociendo inmediatamente al Nomu como el monstruo que era y dejándolo inconsciente con una poderosa patada en la cabeza. Todo estaba sucediendo tan rápido que Izuku tuvo que recordarse a sí mismo que no debía usar su Kagune para equilibrarse por completo. Sabía que su Kagune destruiría al Nomu pero no podía ceder ahora. No después de todo lo que estaba arriesgando. Midoriya. La voz de Gran Torino lo sacó de sus pensamientos. Quédate en el tren y cuida a esta gente. No puedes hacer el trabajo de héroe, así que no te escapes con tu disfraz. Gritó después de derribar al Nomu antes de salir volando del tren, dejando atrás a un Izuku aterrorizado. Izuku se paró en el enorme agujero en el costado del tren y escaneó la ciudad que se estaba quemando hasta los cimientos. Nomus por todas partes, incendios en todos los demás edificios. La Liga de los Villanos estaba atacando la ciudad de Osu. Fue porque él estaba allí. ¿Dónde lo están buscando? ¿Cómo supieron que él estaba allí?
Sus ojos se abrieron, petrificados ante la nueva perspectiva que su mente le había brindado, y Ida estaba en la ciudad de Osu. Los ojos de Izuku buscaron desesperadamente a su amigo solo para que sus ojos se posaran en el héroe con el que Ida estaba internado, el prohéroe Manuel, corriendo como un pollo sin cabeza. Fue cuando estaba a punto de saltar del vagón del tren, cuando sintió un mensaje en su teléfono. Lo levantó mientras agarraba su bolso y usó One for All para saltar del tren. Era un mensaje de Todoroki, había enviado su ubicación. Él estaba en Osu. Izuku rápidamente hizo una pausa en su ritmo y levantó su teléfono para leer completamente el mensaje. Su ubicación se centró en un pequeño callejón a unas pocas cuadras de distancia, los ojos de Izuku se abrieron con miedo. Steins había atacado al hermano de Ida en un callejón. No, Ida no lo haría. Izuku no quería arriesgar a sus amigos nunca más. Rápidamente se quitó la capa superior de su disfraz, dejándolo solo en ropa interior térmica para la noche fría, antes de quitarse la capucha por la cabeza. Corrió sobre los tejados y saltó entre los tejados lo más rápido que pudo. Era mejor prevenir que lamentar. A Izuku le tomó menos de 2 minutos usar una combinación de uno para todos y su increíble velocidad dada por su peculiaridad Ghoul para cruzar la milla de la ciudad hasta donde Todoroki había revelado su ubicación, centrándose en el olor de la sangre que solo se hizo más fuerte. Cuanto más se acercaba, Izuku escuchó un repugnante chapoteo de sangre y un fuerte jadeo cuando finalmente dobló la esquina, la capucha cubriendo completamente su identidad. Sus ojos fueron recibidos por Todoroki tratando de protegerse con su hielo e Ida inconsciente en el suelo, sangrando por una herida en su brazo izquierdo. Frente a ellos estaba Stein, el asesino de héroes, lamiendo su espada, mientras Todoroki se derrumbaba en el suelo. Había sido sangre de Idas todo el tiempo. Izuku casi sintió como si el mundo se ralentizara cuando vio a Stein abalanzándose sobre los cuerpos inmóviles de sus dos amigos tirados en el suelo, con un cuchillo cerrado balanceándose en el aire antes de ser derribado pesadamente. Los ojos medio congelados y aterrorizados de Todoroki reflejaban el contorno creciente a medida que se acercaban a su cráneo. Izuku se movió antes de que pudiera pensar, enviando su Kagune directamente al camino de la espada de manchas, sacándolo limpiamente del camino. Stein saltó hacia atrás automáticamente y miró al nuevo contendiente antes de fruncir el ceño y mirar con furia al reconocer quién estaba parado frente a él. No esperaba verte aquí, caníbal. Sabes, la Liga de Villanos te persigue. Entonces, ¿por qué no te vas? Izuku le devolvió la mirada en silencio. Todoroki estaba empezando a dudar seriamente de sus habilidades para ganar esta pelea, los implacables ataques del asesino de héroes estaban comenzando a desgastar lentamente su hielo, la congelación lentamente comenzaba a subir por su brazo hasta su rostro haciéndolo temblar, ralentizando sus movimientos una vez ágiles. Su cuerpo medio rígido no fue lo suficientemente rápido cuando Stein rompió su última pared de hielo, cortándose el brazo en el proceso y dejando una gran herida abierta en el proceso. Shouto jadeó ante el repentino dolor agudo que sintió en su brazo, y rápidamente llevó su otra mano para cubrir el área. Todoroki rápidamente levantó la vista y miró al asesino de héroes, y lo vio llevar lentamente su espada a su boca con una sonrisa maníaca mientras lamía su propia sangre del cuchillo, causando que Shouto temblara de miedo. Sus pensamientos se interrumpieron en breve cuando su cuerpo de repente se puso rígido, lo que lo hizo caer al suelo, al igual que lo había hecho Ida antes de perder el conocimiento. Shouto sintió que se le revolvía el estómago, los ojos llenos de miedo mientras yacía indefenso en el suelo mientras el asesino del héroe cargaba hacia él con el cuchillo desenvainado. Se estremeció, tratando de protegerse cuando la espada descendió cuando escuchó un fuerte golpe, provocando una gran nube de polvo. Shouto miró hacia arriba y vio al héroe killer saltando hacia la nueva figura que estaba frente a él. Cuando Shouto miró a la figura y sintió que su cuerpo se paralizaba de miedo al notar los 4 tentáculos negros cubiertos de venas rojas pulsantes. Sudadera con capucha oscura desgarrada en la parte inferior de la espalda para hacer espacio para los ligamentos puntiagudos gigantes. Sintió que su alma abandonaba su cuerpo al reconocer al villano que había estado dominando las noticias durante los últimos meses.
El único villano que su padre había estado despotricando durante el último año por permitirle permanecer libre durante tanto tiempo en Musutafu. ¿Qué diablos estaba haciendo de Bloodstein en Ozu? Capítulo 18. Manchas de sangre en la pared. La figura oscura de los villanos se cernía sobre donde tanto Shouto como su inconsciente compañera de clase Ida yacían congelados en el suelo. Los tentáculos de las figuras que ensombrecían el callejón tenuemente iluminado con una sed de sangre pobre en sus cuerpos cuando Shouto, quien se sentó petrificado por el miedo, movió lentamente la cabeza para ver la peligrosa espalda del villano mirando hacia él. Ni una vez dándoles un segundo de atención, dirigiendo todo a Ero Killer Stein. Los ojos muy abiertos de Shouto se estremecieron hacia el lado del callejón después de escuchar un gemido repentino desde donde Native se quedó congelado mientras sangraba lentamente en el suelo. La conciencia del héroe se desvanecía lentamente. Por el rabillo del ojo, vio que el villano que se cernía frente a él miraba lentamente al héroe incapacitado, haciéndolo retroceder su atención directamente hacia el villano. Sus pupilas rojas vibrantes se hicieron visibles, brillando contra la oscuridad circundante de la noche. Shouto nunca había sentido miedo como lo hizo en ese único momento. Mientras la oscuridad envolvía la mancha de sangre frente a él, los dos aterradores villanos se enfrentaron cara a cara en un enfrentamiento, sembrando el miedo en su mente. Nunca esperé verte aquí, la liga te persigue y están aquí, justo en esta ciudad. El asesino de héroes se burló del villano silencioso frente a él, haciendo que gritara que quería responderle al tono frío que venía de la boca del héroe asesino. La mancha de sangre se movió ligeramente en sus pies, lo que hizo que los ojos de Shouto rápidamente lo miraran como una presa atrapada por el pequeño pero repentino movimiento. Los villanos se quedaron uno frente al otro en silencio. La mancha ensangrentada respiró hondo antes de suspirar, pareciendo contemplar si deberían ver hacia dónde se dirigía lentamente esta peligrosa conversación. La mancha de sangre bajó lentamente sus hombros antes de pararse más derecho fuera de su posición, aparentemente llegando a una conclusión. Sé que están detrás de mí, solo estoy aquí para detenerte, susurró la voz mortal del villano, causando que los ojos de los asesinos de héroes y de los Shouto se abrieran ligeramente ante el tono mucho más alto que ambos podrían haber imaginado. Este villano era joven. Ante la repentina amenaza que brotaba de la voz del villano, que estaba justo delante de él, Shouto saltó hacia atrás con miedo, mientras la repentina amenaza que brotaba de los villanos, que estaban justo delante de él, finalmente se dio cuenta de que la parálisis lo había advertido. Desafortunadamente, parecía que el asesino de héroes también estaba consciente, ya que sus ojos se movieron hacia donde estaba sentado congelado de miedo en el suelo detrás de las manchas de sangre ensombrecidas, mientras los dos infames villanos se enfrentaban. El asesino de héroes entrecerró los ojos al ver a aquellos que canibalizaban a sus víctimas parados tan protectoramente sobre los inútiles estudiantes héroes detrás de él molestos. Sabes, pensé que tú y yo éramos algo parecido. El asesino de héroes comenzó a provocar, tratando de hacer que el villano se levantara en el camino de su objetivo final, purgar el mundo de aquellos que no son dignos. Dos lados de la misma moneda, por así decirlo, continuó oscuramente con una voz fría y sin emociones que se filtraba en los callejones nocturnos de los alrededores. Shouto vio que la mancha de sangre se movía lentamente ante las burlas del asesino de héroes, sin caer en la elevación pero aparentemente agitándose más por segundos. Pero parece que tenemos nuestras diferencias después de todo, el héroe asesino dijo mientras sacaba lentamente otro aserrado de su cinturón. Tu papel en este mundo es eliminar a los delincuentes de poca monta que a los héroes no les importan. Suficiente para tratar. Puede que seas fuerte, pero no tienes lugar tratando de jugar al héroe. Así que muévete y déjame terminar lo que comencé. No visto desde la línea de visión de Shouto, pero la mancha del asesino de héroes observaba. Agarrando con fuerza su cuchillo cerrado, mientras las brillantes pupilas carmesí se estrechaban lentamente a través de las sombras que rodeaban su rostro. Stein observó al villano silencioso frente a él, parado precariamente frente a los falsos estudiantes héroes de los que necesitaba deshacerse, lentamente comenzar a perder la calma. No nos parecemos en nada, sus puntos de vista están retorcidos y necesitan detenerse. La mancha sangrienta gritó oscuramente.
su voz más fuerte que la última vez pero más áspera en los bordes, como si estuvieran tratando de disfrazar su propia voz. Mientras el villano amenazante continuaba hablando, dando un paso adelante en el proceso, dirigió cada una de las armas con forma de tentáculo detrás de él para que apuntaran como dagas hacia la mancha del asesino de héroes. La mancha de sangre bajó su voz todavía adolescente. Puedo comer villanos pero no mato héroes. El asesino de héroes dejó escapar una risa oscura con una sonrisa maníaca mientras daba unos pasos hacia adelante, girando su cuchillo listo para atacar. Dice el niño que fácilmente derribó y acabó con la carrera del falso héroe Kamui Works. La mancha de sangre se detuvo en su paso ante las palabras del villano, haciendo que la sonrisa del asesino de héroes se ensanchara. Me sorprendió escuchar que alguien había logrado derribar a ese héroe tan rápido. Fue solo después de ver las imágenes que me di cuenta de cómo lograste hacer algo que incluso no negaré tendría problemas para hacer, aunque siempre sería inevitable. El asesino de héroes comenzó humildemente, observando cómo la mancha sangrienta se tensaba lentamente ante la mención de cómo logró sacar las maderas de Kamui, lo que provocó que la mancha sonriera como un maníaco. Las peculiaridades de los ghouls son increíblemente raras, nunca pensé que conocería a alguien con una. La mancha de sangre se congeló ante la mención de su peculiaridad, lo que provocó que bajaran ligeramente la guardia, lo que permitió que el asesino de héroes viera a los aterrorizados estudiantes héroes que yacían detrás de él. Kamui Works fue una desgracia a la manera del héroe. Stein continuó apasionadamente sobre sus creencias. Escapar y evitar a las personas que necesitaban salvarse para salvar su propio pellejo. Por eso, Bloody Stein, habías hecho un servicio a tu país de esa manera. Él nunca fue un verdadero héroe, terminó, escupiendo el nombre de su oponente burlándose. Stein inclinó ligeramente la cabeza y levantó la espada hacia su boca. Así que imagina mi alegría cuando descubrí que alguien lo había eliminado con un solo ataque. El asesino de héroes vio como la mancha sangrienta comenzaba a temblar con ira, golpeando claramente un cordón dentro del villano mortal que se parecía tanto a él. El maldito Zain miró con frialdad al asesino de héroes, su peculiaridad avanzaba poco a poco hacia adelante, haciendo que el agarre de su cuchillo dentado se apretara. Porque Stein no era de los que subestimaban a sus enemigos, especialmente uno tan conocido por eliminar a un héroe poderoso notable. Se preparó para atacar al villano mortal que tenía delante porque sabía que en el momento en que atacaron, Stein supo que solo tendría una fracción de segundo antes de morir. Stein entrecerró los ojos cuando el villano silencioso ante él se negó a moverse. Bien, si así lo querían jugar, solo significaba que en ese único segundo derramado, la mancha tendría que cortar su piel y lamer su sangre antes de que el villano tuviera la oportunidad de reaccionar. En un instante, el asesino de héroes corrió hacia la mancha de sangre y el estudiante héroe inmóvil, sorprendiéndolos a ambos por la velocidad del rayo que poseía. Los estudiantes héroes de pelo multicolor conscientes retrocedieron en gran medida ante la aparición repentina del asesino de héroes, que se elevaba sobre Shouto y Bloody Stein mientras dirigía su espada directamente al pecho de los otros villanos. Solo teniendo meros milisegundos para reaccionar, la mancha sangrienta empujó rápidamente las afiladas lanzas de su peculiaridad entre ellos antes de alejar al villano ante él con el viento, corriendo salvajemente a su alrededor como los repentinos movimientos bruscos. El asesino de héroes se deslizó por el suelo desde la fuerza de ataque, clavando su espada en el suelo para frenar su impulso. Levantó la mirada sombríamente mientras la mancha de sangre permanecía ilesa sobre los estudiantes de la OA mientras caían en una posición de ataque. La mancha sangrienta no perdió el tiempo lanzando su contraataque hacia el asesino de héroes soltando su Kagune, enviando lanzas afiladas lloviendo desde arriba. Stein maniobró rápidamente entre él, cargando tan rápido como físicamente pudo para cerrar la brecha entre ellos. Antes, este tipo de peculiaridad de Ghoul no era tan fácil de usar en ataques a corta distancia. La mancha sangrienta parecía haber notado lo que estaba pasando, pero no fue lo suficientemente rápido para reaccionar cuando el héroe asesino se lanzó a toda velocidad hacia el Ghoul. La mancha ensangrentada rápidamente trató de retraer su Kagune a tiempo para evitar que la espada del héroe asesino derribara su espada dentada sobre su cabeza.
Sin embargo, el villano no fue lo suficientemente rápido cuando el cuchillo cayó sobre su cabeza, cuando golpeó su cráneo con la fuerza suficiente para cortar su cabeza por la mitad. Stein sonrió maniáticamente con regocijo cuando vio que el villano bastardo se estremecía de dolor ante la fuerza de corte de su ataque. Gané. Cuando el sentimiento de victoria se filtró en la mente del asesino de héroes, la espada dentada de repente se rompió en cientos de pedazos, fragmentos de metal volando por todas partes como una granada. La sonrisa de su asesino se desvaneció cuando vio su espada final romperse ante sus ojos, cuando golpeó la cabeza de su oponente, dejando nada más que una pequeña abolladura en su cráneo que rápidamente comenzó a crecer de nuevo. Una nueva emoción recorrió su cuerpo cuando se dio cuenta demasiado tarde de que su última espada no era lo suficientemente fuerte como para atravesar la piel del ghoul. Miedo. Dándose cuenta demasiado tarde de que no era una pelea que pudiera ganar. Los ojos del asesino de héroes se abrieron con terror cuando vio un cambio repentino en el comportamiento de sus oponentes, sus ojos verde oscuro y rojo, que no mostraban nada de ira y odio vengativo. Nada puede vencerme, la mancha sangrienta susurró fríamente al oído del asesino de héroes. Deberías saber que a estas alturas. El asesino de héroes no tuvo tiempo de reaccionar cuando las manchas sangrientas del tentáculo pulsante de color rojo oscuro lo atravesaron a través de su estómago e intestinos, empujándolos por su espalda, partiendo su columna en pequeños pedazos en el proceso. La adrenalina recorrió el cuerpo del asesino de héroes, tratando de mantenerse con vida desde su muerte prematura, mientras el villano se retiraba de su estómago. Sin nada más para sostener su peso, ya que su energía comenzó a drenarse rápidamente de su sistema, Hero Killer Stein terminó su última batalla tirado en el suelo. Stein miró por el rabillo del ojo y vio el furioso conflicto interno dentro de la mente del villano, aparentemente luchando consigo mismo mientras permanecía inmóvil sobre él, mientras se lamía los labios con una sonrisa devastadora. La mancha sangrienta había ganado. Y no había nada que el héroe asesino, Chizomi Kaguro, pudiera hacer para detenerlo. Pero grita. Carne. Ja ja ja. Carne. Ja 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 ja. Carne. Ja 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 ja. Carne. Ja 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 ja. Carne. Hazlo Izuku. Cómetelo. Cómetelo. Cómelo Izuku, vamos, para mí. Sabes que también quieres. Sabes lo que tienes que hacer. Necesitas. Hazlo. Hazlo. Nada puede detenerte. Es todo nuestro. Todo tuyo. Las peculiaridades de Ghoul son increíblemente raras, nunca pensé que conocería a alguien con una. Las palabras del asesino de héroes permanecieron dentro de la cabeza de Shouto mientras observaba mortificado al notorio villano derribando la carne de la mancha del asesino de héroes, desgarrando el cuerpo del villano que gritaba, un poco. Por. Un poco. Cuando el monstruo que tenía delante comenzó a reírse como un loco, metiéndose trozos de carne humana en la boca, bajando la cabeza y desgarrando la carne del villano, Shouto lentamente se dio cuenta de algo horrible. Se lo estaba comiendo. Shouto sintió que sus ojos se abrían casi cómicamente cuando la comprensión comenzó a sentarse. Dios mío, la mancha de sangre se lo estaba comiendo. La carne fresca siempre sabe lo mejor que sabes. Ja, 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 ja. La mancha ensangrentada sonrió maniáticamente mientras derribaba a la víctima moribunda debajo de él. Las palabras del asesino de héroes nunca se habían registrado realmente en su cabeza antes de ahora. No esperaba verte aquí, caníbal. La mancha sangrienta era un caníbal, todas esas personas que habían sido reportadas muertas en las noticias. Se los habían comido todos. Sintió la necesidad de vomitar subiendo lentamente por su garganta, haciéndole querer vomitar ante la vista ante él. Congelado en su lugar con su compañero de clase acostado a su lado, sin importar cuánto lo intentara, Shouto no podía apartar la mirada de la carnicería que estaba ocurriendo a solo unos metros de él. Ah. Ve, quítate de encima. La sangre salpicó las paredes, trozos de carne viva fueron arrancados y rodando, Shouto solo podía mirar petrificado por el miedo de los monstruosos niveles de sed de sangre que se escapaban del villano ante él. Salpicaduras de sangre se extendieron por el callejón y aterrizaron en todas las superficies visibles.
Se escucharon gorgoteos de sangre saliendo de la garganta del héroe inmovilizado mientras la mancha sangrienta rasgaba la carne del cuello del villano en cuestión de segundos. No, el mismo villano que se había parado a la defensiva frente a él e inconscientemente Ida yacía paralizado en el suelo, abierto para que cualquiera se aprovechara y los matara en cuestión de segundos. Esto es lo que les pasó a los enemigos de Bloody Stein. Mientras pedazo tras pedazo del héroe asesino era momentáneamente arrancado, los gritos de agonía atrajeron la atención de su padre y de los medios cercanos a su ubicación. Fue solo cuestión de minutos hasta que Endeavor giró por el final del callejón y fue cuando la mancha sangrienta devoró al villano que había matado a tantos héroes. Ante la vista, incluso Endeavor se detuvo con miedo. Mientras los reporteros de noticias rápidamente entraban en el callejón detrás de él para ver lo que podían capturar en la película, todos vieron horrorizados mientras el conocido villano semivigilante desgarraba la carne fresca de su enemigo. Fue solo cuando notó que su hijo estaba congelado en el suelo a solo unos metros de la carnicería que comenzó a moverse nuevamente. Shoto. La voz de Endeavor retumbó cuando comenzó a caminar hacia el peligro, las llamas se pusieron calientes y altas, alertando al villano cubierto de sangre de la presencia del héroe número 2 con una sacudida repentina. Shoto vio aparecer las características de la mancha de sangre cuando su padre apareció rápidamente detrás de él, cubierto de llamas, lo que le cortó la respiración cuando sus rostros se revelaron lentamente. Las manchas de sangre mantuvieron su cabeza baja, solo observando las botas del héroe número 2, cubiertas de fuego, acercándose rápidamente detrás de él. Shoto sintió que el tiempo comenzaba a ralentizarse mientras la cara debajo del capó se iluminaba lentamente. La mitad inferior de su rostro estaba empapada en sangre, que salía lentamente del interior de su boca. Las pecas lentamente se vuelven familiares ocultas debajo de las manchas de sangre que se esparcieron por toda la cara. Sintió que su mandíbula se desquiciaba lentamente ante los pequeños mechones de cabello verde que de repente se hicieron evidentes. El único ojo verde contrastando con su contraparte rojo carmesí mientras Shoto observaba cómo sus propios ojos petrificados se reflejaban en los que descansaban frente a él. Cabello verde, ojos y pecas a los que se había acostumbrado demasiado durante el último mes agotador. Midoriya. Era Midoriya. Shoto, vuelve. La voz retumbante de Endeavor los sacó a ambos de sus trances. Shoto rápidamente retrocedió y comenzó a sacar rápidamente a su compañero de clase inconsciente del villano, Midoriya, lo más rápido posible. Su mente apartó el conocimiento actualmente innecesario en lugar del miedo que plagaba su mente hasta estar muy cerca de un villano tan notorio. Todo lo que le importaba a Shoto en ese momento era alejarse lo más posible. Izuku sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos, el miedo lo llenó hasta el borde cuando vio la mirada de reconocimiento parpadear en los ojos petrificados de sus compañeros de clase. Shoto había visto su rostro y lo reconoció claramente a través del trauma que probablemente plagaba la mente de sus compañeros de clase. Izuku dejó escapar un sollozo cuando comenzó a temblar rápidamente, dándose cuenta una vez más de lo que le había hecho al cuerpo debajo de él. Estaba cubierto de sangre y, una vez más, no podía recordar lo que había sucedido. Izuku se estremeció hacia atrás simultáneamente cuando la voz de Endeavor se filtró en sus oídos, arrancó sus manos manchadas de sangre del cadáver marchito del asesino de héroes con una sacudida, mirando a la multitud petrificada de personas que miraban con horror la carnicería a su alrededor. Afortunadamente, el nivel de luz aún era lo suficientemente bajo como para ocultar su identidad. Sin embargo, con Endeavor y su actitud fogosa, sabía que no pasaría mucho tiempo hasta que lo atraparan infraganti en el acto. No. Izuku sintió que sus ojos se abrían de miedo ante la idea de ser atrapado. No quería ser atrapado. Había demasiado que tenía que hacer. Tanto queda por proteger. Aún no podía dejarse caer en los brazos de los héroes. No todavía. Una vez más, cediendo a su cobardía, Izuku se levantó rápidamente y se dio la vuelta para salir corriendo por el callejón por el que había venido. Justo a tiempo cuando el sonido y la luz del flash de la cámara comienzan a filtrarse por el callejón.
Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro cuando el recuerdo del rostro traumatizado de Todoroki lo reconoció a través de la tenue luz emitida por Endeavor, mientras el héroe le gritaba enojado mientras se alejaba corriendo. El héroe lo seguía mientras Izuku intentaba desesperadamente escapar del padre de sus compañeros de clase y la creciente multitud de atención de los medios que necesitaba evitar. Endeavor cargó a toda velocidad, ignorando al asesino de héroes que moría lentamente, mientras Izuku usaba su Kagune para levantarlo rápidamente sobre los edificios circundantes y permitirle escapar. Cuando miró hacia atrás por encima del hombro, vio los ojos muy abiertos de Shouto mirándolo con confusión y miedo mientras los reporteros de los medios que habían huido a la escena lentamente comenzaron a tomar cientos de fotos de la matanza retorcida que dejó atrás y su victoria sobre el notorio mancha asesina de héroes. Endeavor gruñó en voz alta y entrecerró los ojos con molestia cuando vio que su ataque de llamas infernales no alcanzaba al villano que se retiraba rápidamente. Gruñó enojado cuando el villano que plagaba su ciudad natal desapareció en los tejados de los alrededores en llamas de Osu. ¿Qué diablos estaba haciendo esa molestia de un villano en Osu de todos los lugares de todos modos? Como el villano en retirada había llegado a los tejados, Endeavor no tenía una forma segura de seguir al villano. Más molesto que cualquier otra cosa, Endeavor se dio la vuelta para ver qué estaba pasando detrás de él. Tan pronto como se dio la vuelta, vio el cadáver ensangrentado en el suelo y los ojos temerosos de su hijo miraban fijamente el cuerpo aparentemente muerto a solo un par de metros frente a él. Fue en este momento que Endeavor realmente se fijó en el entorno manchado de sangre. Salpicaduras de sangre y carne esparcidas por las paredes y el pavimento alrededor de él y su hijo. El parpadeo de las luces de las cámaras llamó su atención cuando los reporteros comenzaron a devorar el espectáculo que tenían ante ellos. Había visto y recibido informes de los ataques de manchas de sangre en su ciudad natal, siendo el héroe número 2 que era importante saber qué estaba sucediendo. Recordó haber oído hablar de ellos antes de que los ataques llegaran a las noticias hace más de 10 meses, solo para que lo ignorara descuidadamente hasta que vio el ataque en los bosques de Proero Kamui. No le importaba cómo lo retrataran los medios, de Bloodstein era un villano que necesitaba ser detenido a toda costa. Endeavor miró con lástima el cuerpo ensangrentado, aparentemente muerto, antes de notar la pequeña contracción en el único brazo restante de la persona atacada. Con los ojos muy abiertos de repente, rápidamente se inclinó hacia el cuerpo y llamó a la gran multitud de prensa que devoraba la escena como animales. Quiero a todos fuera de este callejón, esta es una escena del crimen. No necesito a todos ustedes en mi camino, necesito paramédico a la vista ahora. Salió disparado a través de los callejones circundantes mientras la prensa comenzaba a dispersarse con la ayuda de sus compinches antes de volver a mirar a su hijo todavía paralizado. Endeavor frunció el ceño con fastidio. Shouto, ¿qué diablos pasó aquí? Shouto continuó mirando el cuerpo ensangrentado con terror antes de señalarlo lentamente. Eso es una mancha, murmuró en voz baja. Sus ojos muy abiertos por el miedo. Endeavor rápidamente bajó la cabeza al cuerpo que se movía lentamente debajo de él con sorpresa. ¿Qué? ¿Mancha? La voz de esfuerzo descuidadamente llamó la atención de algunos molestos miembros de la prensa que comenzaron a bombardear rápidamente el área con gritos y destellos de luz. Rápidamente levantó la vista y miró alrededor del área, notando las pocas espadas restantes y el proero nativa inconsciente sentado contra la pared, que en un momento parecía haber vuelto a sus sentidos. Sus ojos reflejaban a sus hijos más jóvenes. Endeavor refunfuñó con fastidio, mirando el patético cuerpo del asesino de héroes. Manchado de asco. Esta situación se había vuelto mucho peor. El sol ya se había puesto hace horas, cuando Aizawa recibió la inesperada llamada telefónica. Había estado vigilando la agencia Gunea durante los últimos días, monitoreando toda la actividad que entraba y salía del edificio. Había seguido a su alumna en sus patrullas con Gunea durante el día y vigilado el edificio durante la noche para asegurarse de que ella tampoco se fuera. Sonaba excesivo, pero en realidad era todo necesario. Ya sea que pensara que su alumno era un villano que había estado atacando y comiendo personas todos los meses durante el último año o no, era imperativo que hiciera todo lo posible para mantener a sus alumnos a salvo.
incluso si eso significaba monitorear e invadir la privacidad de todos en clase. Cuando sonó el timbre de su teléfono, Aizawa mantuvo los ojos en la agencia Gunead mientras se llevaba el teléfono a la oreja y respondía a la llamada, sin siquiera molestarse en mirar el identificador de llamadas. Era Seread, háblame, llamó profesionalmente antes de que la voz familiar de Tsukauchi llegara a su oído. Era Seread, Oso está bajo ataque y se está incendiando. Algunos de los Nomu de la Liga de Villanos han sido vistos en el área. Los ojos secos de Aizawa se abrieron en estado de shock ante la noticia de una de las ciudades, no muy lejos de él, ardiendo en llamas. Algunos de sus alumnos estaban haciendo prácticas allí. Ida para uno, el mismo lugar donde la mancha del asesino del héroe había sido vista por última vez, llevándose al hermano de su estudiante y otros héroes desafortunados que se cruzaron en su camino. Ligeramente presa del pánico, rápidamente volvió a llamar por teléfono. ¿Qué? ¿La Liga de Villanos está atacando a Osu? ¿Qué pasa con el asesino de héroes? El detective respondió rápidamente. Suponemos que sí, no se ha visto a nadie más usando las cosas como la del ataque de la USG, pero parecían haberse retirado. Recibí una llamada hace aproximadamente una hora y me subí a mi auto para ir a la ciudad, pero no es por eso que te llamé. Tsukauchi dijo seriamente, causando que la sangre de Aizawa comenzara a enfriarse. Aizawa, comenzó el detective con seriedad, haciendo que el agarre del héroe profesional se apretara inconscientemente en su teléfono, la maldita mancha, han sido vistos en Osu esta noche. Va a estar en todas las noticias esta noche. El detective hizo una pausa, atraparon al héroe asesino. Stein. Aizawa, se lo comieron y la prensa lo captó en cámara. La mano de Aizawa comenzó a temblar mientras luchaba por mantener quieto su teléfono, con los ojos muy abiertos por el miedo y la conmoción cuando sintió que su corazón se desplomaba. Mientras miraba el tranquilo suburbio que rodeaba la agencia Guneats, pensó en todo el daño y el caos que se estaba causando a solo unas pocas millas de distancia. Aizawa, sabes lo que esto significa, ¿verdad? Tsukauchi comenzó con un creciente estado de pánico. La prensa no se quedará con esto, investigarán y descubrirán qué tipo de villano tenemos suelto. Ya es bastante malo con la liga dando vueltas, y mucho menos villano caníbal suelto. Aizawa lo sabía demasiado bien. Cuando volvió a apretar su teléfono, apretó los dientes cuando comenzó a alejarse de la agencia Guneats y comenzó a dirigirse en dirección a Osu. No tenía sentido vigilar a Uraraka ahora. Voy a ir a Osu ahora, estaré allí lo antes posible. Solo esperaba que este día no pudiera empeorar. Está bien, ¿y Aizawa? Tu alumno Todoroki, él también está aquí. Maldita sea.